Lo logramos, estamos en el capítulo final de esta serie de videos que ha tratado sobre rankear a las 10 películas ganadoras del Oscar de la última década en cada una de sus categorías. Para este video ya deben estar arriba todos los videos de esta serie. Hablamos de absolutamente todas las categorías que le corresponden a las películas de ficción. Es decir, que no hay videos sobre cortometrajes animados o live action o documentales cortos o largos. Tampoco hay videos de sonido porque es una categoría en la que siento que no tengo suficiente conocimiento como para poder hacer una lista de ello. Y tampoco hay videos sobre película extranjera. Parece no tengo una explicación lógica, simplemente no he visto todas las películas. Claro, pude haberlo hecho y en el futuro podría llegar ese video si esta serie de videos les va bien. Pero hey, ya estamos en este punto. Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo esta serie. Y si este es el primer video que vas a ver, te dejaré la lista de reproducción aquí mismo para que vayas a ver los demás. Y antes de empezar con el tema de este video, vamos a repasar las reglas que nos rigieron a lo largo de estas listas. En primer lugar, cuando hablamos de la última década, me estoy refiriendo a la última década de los Oscar, es decir, de la edición 81 a la 90, que corresponden a los años del 2008 a 2017. Es decir, que en este video no estaremos hablando de las últimas 3 ganadoras, que fueron Green Book, Parasite y Nomadland. Y créeme que no te quieres ir a ninguna parte, porque el primer lugar no es el que esperarías. Número 2, estaremos rankeando las películas únicamente comparadas entre sí. Es decir, que ninguna película va a estar en posiciones bajas simplemente porque otra película debió haber ganado. Esto porque creo que una película que gana con controversia puede llegar a ser mejor que una película que gana sin objeción. Y finalmente, intentaré ser lo más objetivo posible. Y con eso me refiero a que seré completamente subjetivo, ya que, a final de cuentas, la lista estará basada en mi opinión. Y mientras mi opinión no se respalde en datos duros, lo cual es casi imposible al rankear películas, no será algo objetivo. Pero me deslindaré de mis preferencias, siempre buscando los mejores argumentos para poner una película arriba de la otra. Dicho esto, comencemos con el último top de esta serie, las 10 mejores películas ganadoras del Oscar de la última década. I want to say thank you from the bottom of my heart. Este no debe ser sorpresa para nadie. A lo largo de mis listas, en los puntos en los que aparecía, casi siempre lo hacía en los últimos lugares. De hecho, solamente una vez superó la 8ª posición en la categoría de mejor actor. Pero a pesar de esto, les juro que no le tengo hate a la película. De hecho, si hablamos de ella en cualquier otra ocasión, seguramente la defendería porque, aparte de esto, es una película que recibe mucho hate. Es una película que es bastante odiada por haber ganado el Oscar y ser un claro ejemplo de cómo hacer una película sobre Hollywood es una de las mejores maneras para ganarte la academia. Aunque en este caso no es odiada porque otra película fuese la gran favorita, ya que su competencia tampoco era la gran cosa. A pesar de esto, el hecho es que El Artista es una muy buena película, que habla un poco sobre la negación y las repercusiones de la fama, de una manera no muy sutil, pero sí muy bien hecha, con bastante cariño y cuidado. Pero a pesar de eso, no podemos negar el hecho de que es una película muy olvidable. Simplemente lo único que recordamos es que es la película que simuló a las películas mudas de los 20s. Y me atrevería a decir que eso es casi lo único que tiene y lo único que la diferencia de una película que, de haber sido hablada, probablemente ni siquiera hubiera sido nominada a los Oscars. And the Oscar goes to Argo. Congratulations. Argo has 7 Academy Award nominations this. Casi siempre me pasa que en la 9ª posición no tengo mucho que decir y eso vuelve a ser el caso ahorita. No tengo argumentos concretos de por qué puse algo en la 9ª posición más que mi experiencia personal con la película. La verdad es que el año que ganó el Oscar no me parecía la favorita ante otras películas que eran mucho más grandes en escala o más tradicionales del tipo que le gusta premiar a los Oscars, o en algunos casos una mezcla de ambos. Cuando algo ganó, la verdad es que no entendí muy bien por qué. Después de varios años la volví a ver y la verdad es que tuve mucho más apreciación por ella. De verdad, una muy buena película y sobre todo está muy bien dirigida, muy bien editada. Pude apreciarla y sí, al final de cuentas la he terminado por aceptar como una merecedora ganadora del Oscar. Sin embargo, cuando la comparo con estas otras películas ganadoras, sigue sin impresionarme tanto. Y ponerla más allá del 9º lugar, la verdad es que no lo comprendo tanto. And the Oscar goes to Spotlight.
Oscars for Original Screenplay and Best Picture. Esta me duele un poco, no les voy a mentir. Spotlight me parece una gran película. Y sobre todo una película con un guión maravilloso. Uno de los mejores guiones de toda la década. Como lo dije claro en mi video de mejores guiones. Pero una mejor película es más que su guión. Es verdad, ganar el Oscar de mejor guión y bueno, en general tener un muy buen guión aumenta muchísimo tus probabilidades de ganar mejor película. Pues si tienes un excelente guión, no hay manera que puedas convertirla en una mala película. Y en este caso Spotlight no se queda aquí por ser una mala película. Ya lo dije, la disfruto muchísimo y quizás sea una de mis favoritas en esta lista. Y creo que no estoy solo porque nunca he escuchado a nadie decir que Spotlight no debía ganar ese año. Pero la pongo en octavo lugar porque siento que no se siente como una mejor película. Siento que una mejor película debería ser más grande, no necesariamente épica o de alto presupuesto, como lo veremos más adelante, pero sí tener esa sensación de que causa un impacto grande. Y a pesar de que todos reconocen a Spotlight con una grandiosa película, creo que no tiene ese impacto en la memoria del público que otras películas en esta lista sí dejaron. Y sí, les mentí un poco, el guión no es lo único que tiene, también tiene excelentes actuaciones y una excelente dirección. Cualquier otro aspecto fuera de eso no supera los niveles de lo estándar y lo normal. La película tiene mil argumentos lógicos para decir que es una merecedora de mejor película, pero en cuanto a sensación, se siente como una película para televisión. Y esto lo digo en el mejor de los sentidos, porque seguiría siendo una excelente película para televisión. And the Oscar goes to The King's Speech. Ian Canning, Emil Sherman, and Gareth Unwin producers. The King's Speech has 12 Academy Award nominations this year, winning 4 Oscars. For Original Screenplay. Ya he hablado de esta forma del discurso del rey. Cada que aparezca en estas listas salgo a defenderla porque probablemente más que el artista recibe muchísimo hate. Pero ese hate surge de haberle ganado a otras películas muy queridas para el público, como son El Cisne Negro, El Origen, Toy Story 3 y La Red Social. Y aunque sí, debate puede haber de que son mejores películas, la verdad es que El Discurso del Rey no es mala y nunca lo será. Y déjenme hacer énfasis en que es muy buena. Es una película que quizá les sorprenda, pero he visto varias veces. Y está muy bien dirigida, muy bien actuada, tiene un guión excelente. Y es excelente en cualquier aspecto técnico que esta tenga. Es un crowd pleaser, es una película de esas que te sientas a ver y te hace sentir bien. Terminas de verla y te hace sentir inspirado. Como les he dicho, la he visto varias veces y cada que la veo me recuerda por qué ganó el Oscar. Pero esa es la palabra clave, recuerda, ya que casi cada que la veo es porque en mi mente empieza a envejecer bastante mal. No empiezo a olvidar esas cosas que la hacen grandiosa. Pues a final de cuentas es una película bastante segura, muy hecha para ser Oscar bait. O sea, estrenada meticulosamente para agradarle a los votantes de la academia. Y no experimenta con técnicas o habla de temas más innovadores. Simplemente es una película como muchas que hemos visto antes. Y una película que no brinda nada nuevo, especialmente cuando la comparamos con otras películas de su año, pero especialmente de esta lista. And the Oscar goes to The Shape of Water. Guillermo del Toro and J. Miles Dale producers. The Shape of Water has Pasamos de una película muy segura a probablemente la película más rara en ganar el Oscar, probablemente en toda su historia. Es la historia de una mujer muda que se enamora de una criatura anfibia a la que después ayuda a escapar y poco a poco conecta emocionalmente con ella mientras conviven cada vez más en su baño. Si me hubiesen dicho alguna vez que una película con una premisa así ganaría el Oscar, jamás se lo habría creído. De hecho, en su año no me parecía la favorita por eso mismo. Y hasta hoy en día sigue confundiéndome bastante el hecho. Más, no me malentiendan, me parece una película brillante. Hay un subtexto que, aunque es poco sutil, es bastante profundo y está dirigida con mucha pasión y corazón. Al punto de que creo que la parte sentimental de la película habría sido igual de efectiva y probablemente mucho más apreciada por otros si fuera la historia entre dos personas humanas y no tuviéramos un monstruo ahí. Pero a pesar de eso, a mi parecer, no me parece una película muy diferente a muchas que ya nos ha entregado del todo antes. Sí, probablemente es la segunda mejor en su carrera,
pero creo que La forma del agua está aquí y el resto de sus películas está acá, mientras que su obra maestra El laberinto del fauno da un salto enorme hasta acá, dejando aún un gran espacio en el nivel artístico entre la una y la otra. Aún así se le reconoce ser una película bastante entretenida y fácil de ver varias veces, que trae consigo un mensaje bastante importante para la época y que es en general bastante universal. Además de que es una película que, para bien o para mal, es irremediablemente memorable, algo en lo que supera por mucho a las 4 películas que vimos anteriormente. And the winner is The Hurt Locker. Catherine Bigelow, Mark Bowl, Nicholas Chartier, and Greg Shapiro. The Hurt Locker has 9 Academy Award nominations this year. Y así es como entramos al top 5 para encontrarnos con The Hurt Locker, una película que es probablemente el retrato más real de la guerra moderna, al menos parcialmente. Pero sí, es un grandioso retrato de la vida de los soldados americanos que viven constantemente en esa situación. Se trata de un análisis psicológico muy profundo hacia este grupo, que además funciona de maravilla como película de guerra, teniendo grandes momentos de acción, pero momentos de acción bastante particulares, ya que son lentos y bastante contemplativos, pero que no pierden nada de tensión gracias a la excelente dirección de Catherine Bigelow. Obviamente, al ser la historia de un desactivador de bombas, la película tiene muchísima tensión, y gracias a esta dirección, esa tensión es compartida con la audiencia, con giros y muertes inesperadas que doblan aún más esa tensión. Sin mencionar que estas escenas de acción y tensión también sirven para desarrollar al personaje. No son mero entretenimiento para distraer un poco a la audiencia y mantenerla atenta. Son necesarias para que el protagonista evolucione de la forma en la que tiene que serlo. Es un desarrollo paulatino y un poco lento, pero bastante evidente si lo comparamos con el principio y el final. Y son escenas que sin duda alguna dejan un impacto obviamente en el personaje, pero también en la audiencia que está viendo la película. La película es bastante buena. El asunto es que no tiene mucho sobre el impacto que tienen los soldados y la ocupación americana con los locales. Obviamente la película no se esfuerza por ser un retrato de la guerra como tal, sino enfocarse únicamente en la psicología de los soldados americanos. Pero no lo sé, a lo largo de la película se la pasan matando iraquíes como si fueran enemigos de videojuego. Y dentro de toda la psicología que están analizando, el remordimiento parece no estar ahí. No es por politizar la película, entiendo que ese no es realmente el objetivo que tiene, pero me parece una visión de la guerra muy válida, pero unilateral e incompleta. And the Academy Award for Best Picture La La Land. La La Land. We lost, by the way, but, you know. I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, Best Picture. I think you guys should keep it anyway. Oh, it's fine. I'm sorry. Guys. Perdón, pero es que tenía que hacerlo. Moonlight es probablemente la película más perfecta que vamos a encontrar en esta lista. Es que no hay otra forma de decirla. Es perfecta. Todo lo que hace es justo como la teoría de la apreciación del cine dice que lo hagas. Es una película con una historia en extremo sutil, que es necesario verla más de una vez para captar todo lo que tiene. Cada uno de sus cuadros podría ser analizado a un nivel extremadamente profundo. Hay cantidades obscenas de información repartidas en todos los elementos de la película. En tan solo 10 segundos de la película, que para cualquier persona podrían ser muy insignificantes y normales, para Moonlight es la oportunidad de ser una metáfora con muchas capas de complejidad. Está pensada con tal profundidad y con tanta atención al detalle que es básicamente imposible encontrar un defecto con la película. O bueno, casi imposible. Pues sí, si es tan perfecta, ¿por qué no está en primer lugar? Pero tiene un enorme problema, y es que es una película muy difícil de comprender. Sí, tampoco es imposible entenderla, pero si no tienes conocimientos de apreciación cinematográfica, o incluso si los tienes pero no son tan profundos, no va a costar entenderla, pero va a costar apreciarla como es necesario apreciarla
para que de verdad te pueda maravillar. Si no es así, Moonlight, toda la película se convierte en una escena banal. Toda la película se siente como que está construyendo algo, como si fuera únicamente la introducción de una historia más interesante todavía por ver. Pero justamente cuando crees que va a empezar eso, la película termina. No es una película para ver una y otra vez. Y tampoco es como que haya que demeritar esta película únicamente porque otras personas no pueden entenderlas. Pero para el perfil que tienen los Oscars, que son los premios más famosos del mundo, creo que sí la mejor película debería ser un poco más accesible para todo el mundo. Para películas de extrema perfección artística existen otro tipo de premios en festivales. Al menos así es como yo lo veo, y eso es algo que estoy tomando en cuenta a la hora de juzgar en esta lista. And the Oscar goes to 12 Years a Slave, Brad Pitt, Didi Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen, and Anthony Katagis, producers. Esclavitud es parecida a Moonlight y por eso se queda aquí. Parecida en el sentido de que no es una película fácil de ver. En este caso, no por el hecho de que sea aburrida o difícil de entender, sino porque es difícil de ver incluso una vez. De lo desgarradora, violenta y triste que llega a ser. Obviamente, esa montaña rusa de emociones tan efectiva es la razón por la que alcanza este tercer lugar. La película, más que contarte una historia concreta que te cautive, que te emocione, que te mantenga atrapado o que sea narrativamente muy compleja, cuenta una especie de fragmentos dispersos a lo largo de 12 años que ejemplifican lo terrible que era la esclavitud. Un viaje a través de 12 años que dobla como el retrato más realista de la esclavitud. Y esto lo digo porque no solamente retrata los horrores de la misma, que evidentemente son la parte más importante porque es algo que no debe repetirse, pero también retrata varios elementos sociales que existían en esa época con una perspectiva más centrada, haciéndolo un retrato histórico de ficción, pero que puede ser tomado más en serio y no solamente como una perspectiva dramatizada de los hechos. Más que una película para analizar o pensar, es una experiencia que hay que sentir para que logre su objetivo, que es justamente el de comunicarnos cómo era vivir en esa época. Y fuera de ese aspecto, la película también es excelente en todos sus aspectos. En dirección, en guión, en fotografía, en diseño de producción, en actuaciones. Vaya, es una película excelente. Pero como ya lo mencioné antes, por el hecho de no ser tan accesible y de ser una película difícil de revisitar, es por eso que solamente alcanza el tercer lugar de esta lista. The Oscar goes to... Who gave this son of a bitch's green card? Birdman! De todas las listas que hice para esta serie, esta era la mejor película, fue la más difícil de hacer. La verdad es que desde el principio tuve bastante claro qué películas iban a estar en la segunda mitad, qué otras iban a estar del top 5 para arriba. Pero las posiciones específicas de cada uno me costó mucho trabajo escogerlas. Especialmente en este lado, con que les diga que a partir del número 4, todas estas películas estuvieron en algún momento en el primer lugar. La que menos estuvo en ese primer lugar fue Birdman. No porque no lo mereciese o fuese algo ridículo de pensar, sino porque de todas las que aparecen en esta lista, esta es mi favorita. Y cuando la ponía en el primer lugar, temía no estar siendo objetivo. Pero después pregunté en mis redes sociales cuál les parecía mejor y Birdman tuvo una gran cantidad de apoyo, demostrando que no soy el único que la considera así. Y ya que eso me quedó claro, empezaron a salir más y más argumentos por la cual Birdman merecía esta posición. Es una película poco convencional, no es el tipo de películas que suelen ganar el Oscar, empezando porque es una comedia, y no una comedia cualquiera, es una comedia ácida, con un humor oscuro que no cae en lo grosero, pero sí en lo satírico y en la parte en la que se burla de muchas personas del espectáculo y de la industria del cine, de los críticos, de las relaciones públicas, de las ruedas de prensa y de los premios. Razones por las que tú pensarías que la academia no la premiaría, pero no fue el caso. No solamente ganó mejor película, sino también ganó mejor guión y mejor dirección, siendo de las pocas de esta lista que ganaron esos premios tan importantes. De hecho, la victoria de Birdman fue la sorpresa agradable, venciendo a Boyhood, que probablemente hubiese sido una elección más controversial. Otro argumento es que es una película más accesible de ver.
Sí, a pesar de ser una comedia, no es una comedia que le puedes enseñar a cualquiera. Y de hecho no conozco a nadie que haya visto esta película y haya reído más de 2 veces. Y no reído a carcajadas. Pero es una película con una historia más concreta, es una película con una historia más fácil de entender. Es una película que tiene un excelente ritmo y a pesar de ser profunda y artística, no es aburrida como quizá 12 años de esclavitud y Moonlight podrían llegar a ser. A pesar de mi claro gusto por la película, la verdad es que esto no es por cualquier cosa. Birdman es una excelente película y digna del primer lugar de esta lista. Pero, esperen, estamos hablando del segundo lugar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es entonces el primer lugar? ¿Cuál es la mejor película de la década según los Oscar? Bueno, según mí, según los Oscar y de ahí, según yo. Bueno, tengo mis razones para dejar a Birdman en segundo lugar. Pero creo que estas quedarán más claras una vez que hable del primer lugar de la lista. Así que pasemos a ello, no sin antes ver las menciones honoríficas. Esas películas que se quedaron con las ganas de ser llamadas mejor película por los Oscar, pero que lo son para muchas personas. Y agárrense porque son muchas. Unfortunately, Harvard doesn't keep a public centralized Facebook, so I'm going to have to get all the images from the individual houses that people are in. I've been cool. I've been hungry. Now for a while. What's happening in Oakland? It defies everything we know about baseball. Just plain crazy. That you're seeking a negotiated peace. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. How many hundred? Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me. And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustave H. Sometimes impossibly curved, and so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if... Put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve... Apuesto que no se lo esperaban, ¿verdad? Y no los culpo. La verdad es que no tiene mucho sentido. Porque una película que a lo largo de estas listas, en cada ocasión en la que apareció, nunca quedó arriba del quinto lugar. Uno pensaría que lo mismo debería haber pasado en esta lista, ¿verdad? Bueno, probablemente sea así. Y si tú estás en de verdad desacuerdo con esta decisión en mi lista, puedes considerarlo así y recorrer una posición a cada una de las otras películas. Pero dudo que haya muchos que piensen así. Quizá no esperabas verla en primer lugar, pero quizá tampoco te disguste. Ya voy a empezar a explicarme. Los Oscar son un premio prestigioso y justamente por eso no van a premiar cualquier cosa. Son unos premios que, aunque muchos digan que no premian lo mejor del año, lo cual es muy difícil de determinar exactamente qué es, nunca han premiado algo que sea completamente malo. Siguen tomando en cuenta cosas importantes como el guión y la dirección y dándole preferencia a eso sobre cualquier otra cosa. Pero también son los premios más importantes porque son los más conocidos y los más populares. Y por eso tienen un carácter que apela más al público general, más que los premios de Cannes, los de Venecia o los de Berlín. Los Oscar también apelan a la gente que no entiende mucho de estos elementos artísticos. Y es por eso que yo los considero con un carácter un poco intermedio. Y justamente por eso creo que la mejor película del año, la que de verdad merece el Oscar, es justamente esa que sea accesible para todo el público, que todos la vean y digan qué buena película es, sin importar si saben mucho de cine de arte o no. Claro que si una película más artística gana, la reconozco como digna ganadora, pero en mi opinión,
las que de verdad se merecen ese título son las que acabo de describir. Y de toda esta lista, la que mejor queda con esa descripción es Quisiera ser millonario. Es una película muy bien dirigida, es una película muy bien actuada, es una película con un muy buen guión, es una película con muy buena fotografía y que excele en cualquier aspecto técnico que le busques. Pero también es una película accesible, entretenida, sublime, profunda, que provoca muchísimas emociones, desde risas hasta llanto. Y por supuesto una historia muy original, entrañable, cautivadora y con excelentes personajes. Si bien no es la película más perfecta, hablando del tipo de perfección de Moonlight, es una película que nadie se atreve a decir que es mala. De todas las demás en esta lista, he escuchado a varias personas decir que no lo merecía o que merecía ganar esta otra. Pero es algo que jamás he escuchado de Quisiera ser millonario. Y las personas que lo llegan a decir generalmente es porque no les gusta el tipo de historia tan fantasiosa que tiene y prefieren películas un poco más realistas o serias. Pero eso considero yo que es más cuestión de gustos que un problema de la película en sí misma. Ahora, hay mejores películas que Quisiera ser millonario que además cumplen con esa descripción de ser accesibles para todo público y fáciles de ver una y otra vez, y con todas esas características que digo debería tener la mejor película de los Oscar. También ya las vimos en las menciones honoríficas. Algunas de esas películas, especialmente refiriéndome a la red social y La La Land, al llegar el momento de esta lista las habría puesto encima de Quisiera ser millonario. Pero, hablando únicamente de las ganadoras, hay películas accesibles con uno que otro defecto y películas sublimes y profundas, pero que no son para todo el público. Incluso Birdman, que dije que era bastante accesible, la verdad es que solamente es accesible hasta cierto punto. Quisiera ser millonario, estoy seguro que cualquiera puede disfrutarla. Y es una película extremadamente memorable, que como digo, nadie odia. Y todo el mundo, sea poco o mucho, o aunque no venga a la mente cuando piensa en las mejores películas de la historia, tiene una idea positiva de la misma. Y es por este raro razonamiento que acabo de dar que me parece la mejor película, ganadora de mejor película de esta década. Y por supuesto se queda con el oro de esta categoría. Y bueno, mucho que decir de estas películas. Quedó largo el video, pero espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden suscribirse, darle like, comenta aquí abajo qué te pareció mi ranking, cómo lo harías tú, porque estoy seguro que tienes muchas cosas que decir. Recuerda ver los demás videos si no los has visto. Y si quieres saber mi ranking de las últimas ganadoras, lo platico brevemente. De la peor a la mejor serían Green Book, Nomadland y Parasite. Dicho todo esto, yo me despido. Soy Guillermo Rojas y nos vemos la próxima. Corte.